Érase una vez un pueblo de guerreros. Un 1 de julio de 1937, el arqueólogo peruano Julio César Tello encontró los primeros vestigios de una cultura, la cultura Sechín. El monumento arqueológico de Sechín, considerada la cultura más antigua del departamento, siendo antes de Chavín de Huántar en la Sierra de Ancash. Sechín es muestra de una gran cultura que debió permanecer y prolongar su existencia en esta parte de la costa peruana, pero las guerras extinguieron casi en toda su totalidad las verdaderas raíces de los famosos y respetados guerreros de Sechín. Hoy en día no somos ni remedio de aquella grandiosa cultura de los verdaderos hijos de Sechín. Cierto día visité el monumento arqueológico de Sechín. Daban las 12 del mediodía. El candente calor que despedía el sol de verano golpeaba mi cabeza a punto de estallar, obligándome a buscar una sombra piadosa que me regale su frescura. Me senté frente al monumento bajo la sombra de un generoso algarrobo. Extenuado por el calor, abrí mi mochila y sustraje una botella con gaseosa para aplacar mi sed, y fue en ese instante que observé que un personaje, vestido curiosamente, salió de uno de los pasadizos del monumento y decidió subir por las escalinatas del monumento. Para ingresar a su interior, conocedor que está determinadamente prohibido ingresar sin autorización, le grité: ¡Hey, amigo! ¡No puedes subir! Se detuvo y me observó con mirada desafiante y me respondió con voz vigorosa: ¡Esta es mi casa! ¿Estará loco?, pensé. ¡Qué extraño hombre! Mi curiosidad pudo más y le pregunté: ¿quién eres tú? Molesto, bajó las escalinatas y se dirigió hacia mí y me dijo: soy el señor de Sechín. ¿Y tú quién eres, extraño hombre, vestido con atuendos ridículos? Retrocedí para poder observarlo y me di cuenta que la vestimenta que tenía puesta este curioso personaje era la misma que estaba dibujado en uno de los muros de piedra de Sechín. Y le dije: ¿ese eres tú? Sí, ese soy yo, el señor de Sechín. ¿Pero quién eres tú para que me interrumpas en mi camino? Soy José, le dije. Le extendí la mano, pero él ni se inmutó. Más aún me replicó qué es lo que quería. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Me respondió que se llamaba Inti Atma. Le propuse que nos sentáramos bajo la sombra del algarrobo para poder conversar. Él, un poco desconfiado, accedió, pero luego de algunos minutos dialogamos como viejos amigos. Saqué de mi mochila la botella de gaseosa y le invité, y le dije que era un producto de nuestra modernidad. Me dijo: sabe muy bien, es agradable para la boca, pero ¿no tendrás un poco de chicha por ahí? No tengo, le respondí. Inti, cuéntame cómo fue tu época. Eres preguntón, me replicó. Esos recuerdos me traen mucha tristeza, pero te voy a contar, me caes bien. Hace 1800 años antes de Cristo, un grupo de hombres nómades persiguiendo la caza arribaron a este valle, y por el clima y la abundancia de animales silvestres decidieron asentarse en este lugar, conformando pequeños grupos de una sociedad comunitaria. Pero el pueblo fue creciendo y poco a poco se estableció un estado de gobierno con dos grandes élites: los del Estado y la religión. Este último gobernaba el desarrollo del pueblo de Sechín, construyendo su sede en Sechín, el templo-palacio del mismo nombre. Pero las disputas internas entre estos dos grupos de poder originaron que se separaran y se declaren la guerra. Los del Estado instalan su base en Sechín Alto, en donde construyen sus pirámides, y los religiosos se quedaron en el templo de Sechín. Mi padre era el gobernante y máximo jefe del Estado y sería el principal responsable del inicio de la gran guerra entre los del Estado y los religiosos. La primera batalla se libró en Sechín. El ejército de Sechín Alto rodeó el complejo del templo e inició el ataque. Era el mediodía. La batalla fue sangrienta. Ambos ejércitos no se daban tregua, pero la superioridad numérica de nuestras fuerzas hizo que los religiosos escapen hacia Pampa de Llamas en su templo de Mujeque, lugar donde reorganizarían sus fuerzas militares para preparar la ofensiva con el propósito de recuperar Sechín. Al retornar a la fortaleza de Sechín Alto, mi padre se reunió con los altos jefes militares
para planificar la próxima estrategia de guerra para atacar a los religiosos. Luego de unos días, ambos ejércitos se encontraban frente a frente. La batalla se desarrolló en la Huaca A, en Pampa de Llamas. Los enfrentamientos duraron muchas lunas, pero los vencimos. No les quedó más remedio que refugiarse en el templo de Mojeque a esperar la batalla final, cuyo resultado nunca se daría. Intrigado le dije: ¿por qué en Tiacma? ¿Qué fue lo que pasó? Nuestro ejército estaba descansando a la espera de la orden de los jefes militares para iniciar la batalla decisiva contra los religiosos, pero una grave noticia hizo cambiar todos nuestros planes. Un vigía había informado que un numeroso ejército de la sierra venía con dirección al valle con intenciones bélicas y se proponía invadir el reino Sechín. Preocupado ante la noticia de iniciar otra guerra contra un ejército numeroso, motivó que mi padre ordene llamar al sacerdote jefe de los religiosos para realizar un pacto de unir nuestras fuerzas para hacer frente al invasor que amenazaba con doblegarnos e imponer su cultura ante la nuestra. Revisando la historia, la cultura chavín, cuya sede central estaba constituido en Chavín de Huántar, en el departamento de Huaraz, en los años 900 a 800 a.C., para subyugar a los pobladores del Valle de Casma. Los chavines poseían un ejército poderoso y catalogado como invencible, pero nuestras fuerzas armadas no se amilanaron, se enfrentaron sin ningún miedo. Muchas batallas ganamos y muchas perdimos. Los campos de combate se cubrían de alfombras de restos humanos que cayeron ante la fuerza y los golpes de las porras de los guerreros. La supremacía numérica y la experiencia táctica de los chavines imperaron e invadieron el valle, ocupando Casma. Las Aldas y Tortugas en estos lugares establecieron sus asentamientos humanos, no respetaron nuestros gloriosos monumentos, los mismos que fueron rellenados de basura y enterrados, y sobre ellos edificaron comunes viviendas domésticas debajo. Los que ocuparon el valle fue gente de clase baja. La élite de los chavines ocupó la zona de Yaután por ser un lugar medio entre la sierra y la costa, debido a que les afectaba estar cerca al mar porque contraían extrañas enfermedades. En Yaután establecieron el centro administrativo de Palca, lugar en donde supervisaban y dominaban todas sus colonias. Los pocos soldados sechinenses fueron marginados y separados con el propósito de evitar que se amotinen en contra del gobierno chavín, pero esto acabaría pronto. En los años 300 a.C., Chavín es invadido por los guaras, conocidos como los bárbaros, por ser guerreros que destruían todo. Luego de algunos años se convertirían en la cultura recuay, conocidos como los famosos blanco sobre negro. El ejército de los guaras invadieron Chavín, llegando a ocupar su templo, el mismo que fue convertido en vivienda. Ante esta repentina invasión del centro de la cultura chavín, permite que las colonias empiecen a decaer, provocando que otras culturas como la virú extiendan su hegemonía y se asienten en el Valle de Casma. En ese tiempo de paz, los pocos sechinenses, chavines y virú se fusionan y gestan la cultura casma, con el propósito de conquistar su independencia y recuperar su territorio. Lo que fue antes el reino Sechín conforman la cultura casma. Con la intención de recuperar sus tierras, se edifica el impresionante fortín militar y el más perfecto de su época, la fortaleza de Chanquillo, una construcción netamente para operaciones militares, símbolo de poder y destrucción y casta de guerreros indomables, que ganó respeto e impuso supremacía en el Valle de Casma, al cual yo pertenecí, enfatizó Intiama. Yo le dije: ¿tú integraste en ese entonces ese magnífico y temible ejército? Sí, fui un jefe de un grupo de soldados y éramos los responsables de patrullar los límites de nuestro reino con el fin de impedir que cualquier invasor intente sorprendernos. Explícame eso de que eran guerreros temibles e indomables, si la historia señala que la cultura casma nunca invadió o conquistó otras tierras. Corrían los años 100 al 600 después de Cristo.
La cultura Casma comienza a fortalecerse, a acentuarse en el Valle de Casma. Empezamos a elaborar nuestra propia cerámica. Nuestro sistema social se organizaba. La actividad económica se asentaba en la agricultura. Era una cultura creciente, al igual que otras culturas de gran auge, como la moche, el mismo que era una cultura poderosa en el campo militar. Oye, Inti, si los moches eran poderosos, ¿por qué no nos invadieron? Los moches llegaron solo hasta Nepeña, en la que construyeron una infinidad de monumentos como Pañamarca y luego se trasladaron a Huarmey. Espera un momento, Inti. ¿Y qué pasó con Casma? ¿Fue invadida? No me interrumpas. A eso voy. La cultura Casma era principalmente una sociedad aldeana, comunitaria, dedicada a la agricultura. Por esa razón no se encuentra cerámica de muy buena calidad, sino de uso doméstico. Pero Chanquillo era el centro militar más importante del valle, que en tiempos de guerra congregaba a los ejércitos de la zona, conformando el más grande ejército de la cultura Casma y que mantuvo a raya a los invasores como los moche y otros. Éramos un grupo de guerreros muy respetados en aquellos tiempos, por ello solo les quedó a los moches trasladarse a Huarmey por el mar. Luego que las guerras culminaban, nosotros retornábamos a nuestros quehaceres cotidianos, pero siempre se quedaban los vigías para informarnos de una posible invasión. Pero pasaron los años y nuestro ejército fue derrotado por la cultura chimú. Eso sería en el año 800 después de Cristo. Los chimú ocuparon hasta Paramonga, pero instalaron su sede sur en Casma, en el lugar conocido como Manchán. Casma pasó a ser un área de asuntos administrativos de los chimú, pero los vientos de guerra comenzaron a soplar nuevamente en el año 1437 después de Cristo. Se conoció que ejércitos de la sierra intentaban nuevamente ocupar la costa. Eran los incas. Ante esta amenaza, todos los varones fueron reclutados para enfrentar a un nuevo enemigo, quien era muy mencionado por sus grandes victorias obtenidas en la sierra. Pero eso no nos amilanaba. La guerra duró muchos meses. Chanquillo se convirtió nuevamente en el fortín militar impenetrable, pero las primeras batallas no se dieron ahí, sino fueron en Paramonga, lugar en que nos vencieron. Entonces retrocedimos a Chanquillo, en donde se desarrolló la gran batalla. Los incas morían por centenares. Era imposible que puedan subir por el frontis de la fortaleza, pero su ejército era mayor y buscaba atacar al reino chimú por otros lugares, siendo elegido la provincia del Santa, zona en donde vencían fácilmente a los ejércitos chimú. En Chanquillo la batalla era agotadora, el alimento se escaseaba y cada vez aparecían más enemigos. Aún lo recuerdo claramente. Fue al mediodía, los incas vencieron en Santa y Casma tenía que protegerse por dos flancos, por el norte y el sur. Nuestras fuerzas se debilitaron y lamentablemente fuimos vencidos. Pero ganamos el respeto de nuestros enemigos, porque no les dimos tregua y muchos de sus mejores hombres habían encontrado la muerte en nuestros mazos, porras, lanzas y rocas. Así terminó el último bastión del reino chimú. Los incas asentaron sus colonias con gente leal a su soberano, que se encontraba en el sur. Los pocos que quedamos fuimos convertidos en esclavos y llevados a distintos lugares del Tahuantinsuyo. Aquí no queda ninguna semilla de los valerosos chimú, ni sechinenses, chavines, ni virú. A los incas nunca les interesó esta zona, tan solo la invadieron para demostrar a todas las naciones que ellos eran superiores y poderosos. Nunca se quedaron en el lugar, nunca instalaron sedes de élite en Casma, solo gente común y sumisa a las órdenes del soberano hijo del sol, el Inca. Lágrimas rodaron por la mejilla de Inti. Se levantó muy lentamente y me dijo que ya era hora de retirarse. «Hey amigo», me dijo, «¿me puedo llevar esta botella de agua con burbujas?» «Claro, no hay problema, llévatela». Me dio la espalda y se dirigió hacia las escalinatas del templo de Sechín. Cuando subía, volteó y me dijo: «Hasta luego, ven otro día y trae más agua de burbujas». Sonrió y continuó su recorrido hasta desaparecer en el interior del templo palacio de Sechín. «Hasta luego, amigo», le grité. Luego tomé mi mochila y me dirigí a la salida, y mientras caminaba recordaba la interesante historia del Inti Acma, la misma que quedaría en mi mente.